Niños, muy buenos días. Les saluda una vez más la misaría para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy. Bien, niños, la última clase que realizamos el día martes fue el reino de los animales y ahí pudimos ver pues los 5 reinos que había planteado el señor Robert Whittaker, ¿verdad? El señor Robert Whittaker planteó pues que habían 5 reinos, empezando por el reino monera, reino protista, reino fungi, reino animalia y reino plantae y el reino animalia. Bien, sabiendo esto, lo que vamos a hablar el día de hoy es respecto al reino de las bacterias, conocido como reino monera. Entonces vamos a empezar concerniente a este reino. Muy bien, dice, aquí vemos pues un microorganismo, ¿no? Es una bacteria circular y dice, ¿sabías qué? La Escherichia coli, o abreviado E. coli, es un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de los E. coli son inofensivos, pero hay algunas que pueden ocasionar diarrea. Para ello es muy importante lavar bien las manos antes de consumir tus alimentos. Como el tema del día de hoy es el reino monera, al inicio nos habla pues del Escherichia coli. Este E. coli, este Escherichia coli, es una bacteria, pues, que vive en nuestros intestinos, como nos menciona acá. Sin embargo, si esto llega a nosotros por algún motivo llegáramos a introducirlo a través de nuestra boca, nos va a hacer mucho daño, ¿no? Puede ser a través de alimentos contaminados, puede ser por no lavarnos bien las manos y consumimos nuestros alimentos así, entra el Escherichia coli en nuestro estómago y nos va a producir una diarrea. Hay que tener mucho cuidado porque es muy peligrosa. Muy bien, entonces es la primera bacteria que hemos estudiado ahora o que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a continuar respecto a las bacterias. A ver, ¿qué más nos dice? Las bacterias. No sientas temor al escuchar este nombre. No todas las bacterias son dañinas. Existen algunas que son muy buenas para nuestro organismo. Aquí también nos menciona respecto a sus características. Muy bien, entonces, niños, no todas las bacterias son malas. La mayoría, pues, están en el ambiente, en el suelo, en el aire, en el agua, pero hay algunas que sí son buenas incluso para nuestro organismo. Gracias a un tipo de bacterias se puede realizar el yogurt. Entonces, el yogur es un producto que se realiza por las bacterias. Muy bien, vamos a hablar más adelante respecto a esto. Dice características. ¿Forman parte del reino monera? Por supuesto que sí. Estas bacterias son células procariotas. ¿Y qué significa ser un procariota? Significa ser una célula menos evolucionada y que no tiene núcleo. Muy bien. ¿Qué más? Son seres unicelulares. Habitan en el agua, en la tierra, en el aire y en el intestino de los animales. Ellos, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo se dividen las bacterias? ¿Cómo aparecen más bacterias? A través de una reproducción llamada asexual, que es por bipartición, o sea, se parten de la mitad, y así ellas pueden multiplicarse. ¿Qué más? Dice, formas que presentan las bacterias. Niños, las bacterias no tienen solamente una forma, como la que estamos viendo acá. Tienen varias formas. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que tienen formas circulares. Ajá, sí. ¿Cómo se llaman esas bacterias? Se les conoce como cocos. ¿Qué es un coco? Mis, es una fruta, sí. ¿Cómo es la fruta? Es circular. Entonces lo relacionas así, que una bacteria circular se llama coco. Ya, ellos son cocos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado respecto a los estafilococos. Estafilococos. Es un tipo de bacteria circular. Muy bien. Dice, bacterias ovaladas. Esta de acá, esta bacteria que tiene esta forma, así como un bastoncito, medio ovalada y alargada, se le conoce como bacilo. Entonces, las bacterias de tipo bacilo tienen esta forma. La vamos a dibujar un poquito por acá. Exacto. Y luego vamos a colocarle su capuchón. Ahí está. Entonces tiene forma como de una pastillita, ¿no? A eso se le conoce como bacilos. Perfecto. Y hay otros que tienen forma espiralada, así en espiral, bacterias en esta forma. A eso se le conoce como espirilos. Ah, entonces ya sabemos el nombre de varias bacterias, ¿no?
Cuando son circulares se les conoce como cocos. Cuando son ovaladas en forma de pastillas o bastones se les conoce como bacilos. Y cuando son en forma de espiral se les conoce como espirilos. Muy bien. Vamos a ir a ver las partes de una bacteria, niños. Muy bien, estamos acá. Entonces, aquí tenemos partes de una bacteria. Nos dice, esta es una bacteria, tiene pues su cápsula, que es una estructura que le va a proteger, tiene su pared celular, también tiene membrana plasmática, como ustedes pueden observar, ahí está. Tienen un ADN, pero que está disperso en esta estructura llamada citoplasma, ¿no? Todo este lugar de acá se le conoce como citoplasma. Su ADN está ahí, no tiene un núcleo, es por eso que a las bacterias se les conoce como células procariotas, porque no tienen núcleo. Tienen unas estructuras, estos puntitos que se observan acá, que se llaman ribosomas y sirven para que la bacteria pueda fabricar proteínas. Muy bien, tiene unos pelitos alrededor que les sirve para adherirse a lugares y se le llaman pilis o pelos. Y tiene una cola larga llamada flagelo que le va a servir o le va a ayudar bastante en el movimiento. Entonces, estas son las partes de una bacteria, niños. Vamos a ver a las bacterias benéficas. En primer lugar, como mencionamos hace un momento, no todas las bacterias son malas. Hay un grupo de bacterias que sí son buenas. ¿Y quiénes son? A ver, vamos a leer acá lo que nos menciona. Dice, son aquellas que viven con nosotros en perfecto equilibrio y nos ayudan a mantenernos sanos. Estas bacterias necesitan vivir en nuestro intestino, pues fuera no podrían. ¿Qué más? Ellas favorecen la absorción de nutrientes. Permite que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente. Entonces, ¿qué más tenemos o debemos saber respecto a las bacterias buenas? Dice, en la industria son utilizadas para la elaboración del yogurt. En otras palabras, niños, el yogurt se produce a partir de unas bacterias ácido-lácticas, son las que van a producir el yogurt. Yo sé que a ustedes les gusta el yogurt, a mí también me gusta, y ese es un producto de bacterias, y esas bacterias no son malas, son bacterias muy buenas. ¿Qué más? Dice, alimentos prebióticos. Estos alimentos ayudan a alimentar nuestra flora intestinal. ¿Qué es una flora intestinal? A ver, niños, en primer lugar, esto lo de flora intestinal ya no se utiliza. Ya nosotros utilizamos otro nombre para referirnos a la flora intestinal. ¿Y cuál es ese nombre? Vamos a colocar acá. Ese nombre viene a ser la microbiota. Microbiota. Ajá, ahí está la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La antigua, o bueno, la anterior palabra, la microbiota, anteriormente llamada flora intestinal, vienen a ser todas las bacterias que están en nuestros intestinos. Y si nos da una diarrea, estas bacterias que van a ayudar a producir las heces, se van a eliminar y nuestros intestinos van a quedar pues sin bacterias que nos ayuden. Para eso, los alimentos prebióticos ayudan a alimentar estas bacterias que están en nuestros intestinos. A eso le llamamos microbiota hoy en día. Antes se llamaba flora intestinal. Muy bien. Entonces, niños, las bacterias, si les preguntaran si las bacterias son buenas o malas, ¿qué responderían? Responderían pues que hay buenas y hay malas. No todas son malas, hay muy buenas que van a ayudarnos a nosotros, que van a permitir que nosotros convivamos, vivamos en perfecto equilibrio, nos van a ayudar a mantenernos sanos, van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, van a elaborar yogurt en algunos casos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las bacterias dañinas. Hay bacterias pues que sí realmente son malas. ¿Y quiénes son esas bacterias malas? Son aquellas capaces de causar muchas enfermedades. Entre ellas tenemos, miren, todas estas enfermedades que voy a leer vienen a ser producidas por bacterias malas. ¿Y quiénes son? Está la tuberculosis, está el cólera, está el tétanos, la tifoidea, la lepra. ¿Qué más? La salmonelosis, la fiebre de Malta, la caries, la gonorrea y la tos convulsiva o tosferina. Todas estas enfermedades que leí son algunas nada más que son producidas por bacterias malas.
Si una bacteria de la tuberculosis ingresa a tu cuerpo, pues vas a estar enfermo, te va a dar tuberculosis. Si una bacteria de la tifoidea entra, te va a dar tifoidea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso que nos recomiendan ser muy limpios, lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, para probar algún alimento, para hacer muchas cosas. Hay que estar con el constante lavado de manos. Muy bien. Vamos a hablar ahora respecto a las cianobacterias. Muy bien, tenemos a las cianobacterias. Niños, las cianobacterias vienen a ser las únicas bacterias que pueden realizar fotosíntesis, que se pueden alimentar ellos mismos. ¿Qué más dice las cianobacterias? Son procariotas. Ajá, tampoco tienen núcleo, fueron las primeras que realizaron fotosíntesis y son responsables de la aparición del oxígeno en la atmósfera. Habitan en agua y en tierra, por ejemplo, el nostoc. Estas bolas de acá, miren, estas bolitas que son como uvas, se encuentran en las lagunas. Esto se llama nostoc. Es muy, muy nutritivo. Miren, el nostoc es llamado cushuro. Este es un alimento muy nutritivo. Habita en las lagunas altoandinas del Perú a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son cianobacterias, realizan fotosíntesis y si tú lo consumes vas a estar muy, muy bien alimentado. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos hablado respecto a 3 tipos de bacterias, las benéficas, las dañinas y las cianobacterias. Cierto, muy bien. Ahora nos toca responder la retroalimentación. Dice 1. ¿Quiénes integran el reino Monera? Fácil. ¿Quiénes son? Las bacterias. Claro que sí. Entonces vamos a colocar acá las bacterias. Muy bien. Dice pregunta 2. Estructura bacteriana que permite la síntesis de proteína. También lo mencioné en el video. ¿Quién produce o quién ayuda a producir las proteínas? Se llaman, pues, ribosomas. Le vamos a colocar acá los ribosomas. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. ¿De qué manera nos ayudan las bacterias? ¿De qué manera nos ayudan? A fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vamos a colocar eso. ¿Está bien? Inmunológico. Lleva tilde, ¿no? Por supuesto. Muy bien, niños. Entonces, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vamos con la pregunta 4. ¿De qué manera nos perjudican las bacterias? Producen enfermedades. Ya, producen enfermedades. Muy bien. Entonces, la primera parte de la retroalimentación la hemos trabajado. Vamos a continuar. Aquí, muy bien. Aquí nos menciona, dice, ¿qué seres vivos habitan en nuestro intestino? Vamos a tener una lectura. A ver, ¿qué nos mencionará? Dice, en los intestinos de cada persona viven unos 100 billones de bacterias de centenares especies diferentes. Estos microorganismos ayudan a convertir los alimentos en energía, a destruir toxinas, a producir determinadas vitaminas o aminoácidos y a proteger al organismo frente a muchos patógenos. A cambio, el sistema digestivo les da alimento y hábitat. También existen arqueobacterias que viven en el intestino de los humanos y los rumiantes, donde están presentes en grandes cantidades y contribuyen a digerir el alimento. También tienen una gran importancia en la tecnología. Algunas son utilizadas para la producción después del biogás y como parte del proceso de la depuración de aguas. Ajá, acá hay unas hormiguitas que se preguntan, ¿no? ¿Qué son las arqueobacterias? Dice, las arqueobacterias son un grupo de microorganismos unicelulares, bastante similares en forma y tamaño a las bacterias. Aunque algunas arqueobacterias tienen forma de células cuadradas y planas, a pesar de esta semejanza visual con las bacterias, las arqueobacterias poseen genes que son más cercanos a los de los eucariotas. Originalmente se consideraba que vivían en ambientes severos, como aguas termales y lagos salados, pero posteriormente se les ha observado con una gran variedad de hábitats, como suelos, océanos y humedales. Actualmente se consideran una parte importante de la Tierra. Muy bien, de la vida en la Tierra. Excelente. Esa es la lectura que nos están, pues, poniendo acá en el material para poder nosotros analizarla. Muy bien. Dice,
La primera pregunta, vamos a responder acá, niños. Dice, ¿cuántas bacterias pueden vivir en el intestino de una persona? Miren, aquí está la respuesta, 100 billones de bacterias. Eso vamos a colocar acá. ¿Cuántos? 100, ni siquiera millones, son billones de bacterias. Mira, hay cantidad de bacterias. Excelente, mira. ¿Cuál es la importancia de las arqueobacterias? A ver, ¿qué nos menciona respecto a las arqueobacterias, no? Dice, son muy similares en forma y tamaño, ¿no? A pesar de su semejanza, las arqueobacterias son muy cercanas a las bacterias. ¿Por qué son? ¿Por qué es importante? A ver, vamos a colocar por acá. Porque constituye una parte de la biodiversidad, de la diversidad del planeta. Vamos a colocar esto, ¿ya? Muy bien, eso colocamos. ¿Dónde habitan las arqueobacterias? Pues antes se creían que en aguas termales y lagos salados, pero hoy en día habitan en los suelos, océanos y humedales. Excelente. Muy bien. Entonces, niños, vamos a continuar esta parte con el biograma. Muy bien, aquí tenemos bacteria que realiza fotosíntesis. Vamos a colocar acá y ustedes lo van a colocar aquí. Y en el momento del zoom vamos a colocar. Acá es cianobacterias. Ya. Bacterias redondas se denominan cocos. Es un ejemplo de cianobacteria, el Nostoc, por ejemplo. Nostoc. A ver, el reino monero está representado por bacterias. ¿Qué más? Y cianobacterias. Permite el desplazamiento de las bacterias. Se llama flagelo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Nostoc? Con Kushuro. Así se le conoce al Nostoc, con el nombre de Kushuro. Enfermedad causada por bacterias. A ver, vamos a tener que analizar qué enfermedad es acá, completando pues el biograma. Dice, permite la fabricación de proteínas. Ah, la fabricación de proteínas. ¿Quién era? Ribosoma. O ribosomas. ¿Cuál es reino al cual pertenecen las bacterias y cianobacterias? Reino monera. Ajá. El material genético en la bacteria se denomina ADN. Claro, ese es el ADN, pero no sé si será circular, desnudo. Bueno, es circular y desnudo. Vamos a completar luego. Son alimentos que benefician a nuestra flora intestinal. Se le conoce como prebióticos. Prebióticos. Dice, las bacterias nos ayudan a mantenernos sanos. Las bacterias acá es benéficas. Benéficas. ¿Ya? Muy bien. Estas palabras, niños, vamos a completarlo acá. Pero lo vamos a hacer en el momento de la interacción por cuestión de tiempo. ¿Está bien? Y vamos a responder también estas preguntas que nos han planteado. Bien, muchachos, niños, cuídense mucho. Nos vamos a quedar ahí y nos vemos en el momento del Zoom. Bye, bye.